conmigo al Salmo 130. Salmo 130. ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles en tu vida? ¿Alguna vez has tocado fondo? ¿Sabes lo que es tocar realmente fondo en una situación en tu vida? Cuando se te acaban las opciones y que dices ya no sé qué hacer, que pareciera que toda puerta se cierra, cuando pareciera que dices ya no hay más esperanza para la situación en la que me encuentro. Bueno, el día de hoy vamos a permitir que la palabra de Dios nos hable qué hacer cuando pasamos por esos momentos que nos llevan a tocar fondo. Y juntos vamos a leer Salmo 130, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Dice así: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. ¿Qué hacemos cuando tocamos fondo? ¿O qué hacemos cuando pareciera que todas las opciones se cierran? Y ciertamente, aun cuando somos seguidores de Jesús, habrá momentos donde pasaremos por el valle de sombra de muerte, pasaremos por el fuego, en ocasiones pasaremos por tormentas, pasaremos por pérdidas, pasaremos por enfermedad, pasaremos por ruinas, pasaremos momentos difíciles. No quisiéramos, y en ocasiones creo que se ha hecho mucho daño porque se nos dice que venir a Cristo se van a acabar todos los problemas, ¿no? Antes era una de las invitaciones para invitar a alguien a venir a Cristo. Mira, ven a Cristo y se van a acabar tus problemas, ¿no? Y la gente venían a Cristo y decían, se van a acabar mis problemas, y cuando comenzaban los problemas, se apartaban de Cristo desilusionados porque decían, me falló, me dijeron que Cristo iba a terminar mis problemas, pero es que lo enseñaron mal. Pero fíjate lo que dice el verso 1 del Salmo 130, dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Fíjate bien la oración que está haciendo aquí el salmista. Número uno, está reconociendo dónde se encontraba. Y él dice que se encontraba en una situación donde su oración y su clamor no era un clamor superficial, era un clamor que venía de las profundidades del abismo, de las profundidades de su ser. Era un clamor de desesperación donde él decía, ya no sé qué voy a hacer, ya no puedo adelante, he tocado fondo, y el clamor que está haciendo aquí el salmista lo está haciendo desde un lugar donde él lo define como el abismo, un lugar profundo de angustia, un lugar profundo de dolor. Y lo primero que vemos es de que el salmista no está negando el dolor. Es más, la palabra de Dios nunca nos llama a negar el dolor. Debemos de tener cuidado con estos hermanitos bien intencionados pero mal informados cuando dicen, siempre estoy en victoria, en mi vida nunca pasa nada, siempre estoy en poder y en poder, y pareciera como que nunca tienen problemas y pareciera como que nunca experimentan el dolor porque ellos piensan que el dolor es falta de fe o que el dolor es falta de espiritualidad. Pero la palabra de Dios nos habla de que todos vamos a pasar por momentos de dolor y de angustia.
Y nuestra ayuda en los momentos difíciles comienza cuando tenemos un entendimiento del dolor en la vida de la fe. Cuando tú y yo entendemos qué papel juega el dolor en la vida de la fe, es ahí donde vamos a comenzar a ser ayudados. Cuando no nos sorprendemos por las pruebas de la vida. Como Santiago dice, hermanos, no se sorprendan cuando vengan las pruebas a su vida. Que no los tome por sorpresa, como que pensaran, yo pensé que nunca iba a pasar por problemas. Porque hay muchas promesas de Dios para ayudarnos a salir adelante. Pero hay una promesa también de Jesús que dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero Jesús nunca nos dijo, nunca vas a tener aflicción. A Pedro una vez le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo, voy a orar para que no te zarandees. No, dijo, te vas a zarandear, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Entonces, nuestra ayuda comienza cuando nosotros tenemos un entendimiento correcto de en ocasiones de cómo el dolor es parte de la vida de la fe. Que en ocasiones seguir a Jesús duele, que en ocasiones vamos a experimentar en nuestra vida aflicciones simplemente por nuestra fe. Vamos a recibir ataques del enemigo por nuestra fe. Cuando más queremos seguir a Jesús va a haber más oposición, porque hay alguien que no quiere que sigas a Jesús. Pero el entender de que las pruebas son parte de la vida de la fe, comienza ahí el entendimiento y nuestra ayuda para pasar de manera más saludable los momentos difíciles. Va a haber momentos donde nos vamos a golpear la cabeza, donde nos vamos a enfermar, donde vamos a sufrir en nuestras relaciones, ¿no? Pero lo que Dios promete es de que cuando pasemos por los momentos difíciles, Dios va a proteger nuestra alma para que nuestra alma no sufra, para que nuestra alma no se amargue, para que nuestra alma no se aparte. Dice, atravesando el valle de sombra de muerte, dice, y dice el Salmo 23, dice, cuando pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré ahí contigo. Y dice que Él es el que alienta nuestra alma. Entonces, lo que Dios nos promete es guardar nuestra alma cuando pasamos por momentos difíciles. Entender que el dolor es parte de la vida de la fe va a proteger nuestros corazones de desilusionarnos de Dios. Mucha gente se desilusionan de Dios cuando pasan por problemas. Dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios es Dios, ¿por qué Dios no me libró del problema? Si Dios es Dios, ¿por qué Dios permitió que pasara lo que pasara? Pero es que si tú miras con cuidado la vida de los hombres de fe, la mayoría, si no fueron todos, tuvieron que pasar por momentos de prueba. Ahí están los tres jóvenes hebreos que amaron a Dios con todo su corazón y fueron lanzados al fuego, al horno de fuego. ¿Verdad que sí? No se les libró de pasar por el horno de fuego. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él vino, Él dijo que por medio de muchas aflicciones, Él tuvo que aprender la obediencia. Y para mí todavía me vuela la cabeza el entender que nuestro Señor Jesucristo perfecto, sin pecado, tuvo que pasar por aflicciones para aprender obediencia. Porque mientras estuvo en la tierra, Él vivió como tú y como yo. Fue tentado como tú y como yo, pasó por aflicciones como tú y como yo. Se le llama varón de dolores. Es decir, pasó por aflicciones. Entonces te vas a dar cuenta de que a través de la palabra los salmistas, los profetas, los sacerdotes, nunca negaron el dolor y nunca dieron soluciones rápidas para el dolor. Sino lo que hacen es de que el salmista aquí reconoce el dolor, expresa su dolor y experimenta su dolor. George MacDonald dijo una ocasión y él dijo, el Hijo de Dios sufrió hasta la muerte, no para que los hombres no tuvieran que sufrir, sino para que sus sufrimientos
fueran como los de él. Fíjate bien. El Hijo de Dios sufrió hasta la muerte, no para que tú y yo no tengamos que sufrir, sino para que sus sufrimientos fueran como los de él. Eso cambia totalmente el mensaje que en muchas ocasiones escuchamos, del mensaje del Evangelio. Pero Jesús dijo, si de la rama verde hace un fuego, ¿cuánto más no lo harán de la seca? Si Jesús pasó por problemas, si Jesús pasó por aflicciones siendo perfecto, ¿cuánto más tú y yo no vamos a pasar también por momentos de dificultad para ser formados, para crecer en nuestra vida? Ahora, fíjate bien lo que sigue diciendo. Verso número 2 dice, ahora, antes de leer el verso 2, cuando tú pasas por aflicciones y cuando tú pasas por un momento donde tocas fondo en cualquier área de tu vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿A quién corres? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué pasa en tus pensamientos? ¿Qué pasa en tus emociones? ¿Qué es lo primero que hacemos? El verso 2 dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Fíjate bien, lo primero que hace aquí el salmista es de que reconoce su sufrimiento y luego lo proclama y lo ora y lo trae delante de Dios. ¿Sí te das cuenta? Que lo que hizo en el momento de sufrimiento sumergió su dolor en oración a Dios. Vino a Dios en el momento de dolor. Clamó a Dios en el momento de dolor. Y todo sufrimiento tú y yo lo debemos de procesar en oración. Hay muchas maneras en las que podemos tratar con el dolor en la vida. Lo podemos medicar con drogas, lo podemos medicar con televisión, lo podemos medicar con televisión, lo podemos medicar de muchas maneras cuando estamos en dolor. Pero la única manera que va a traer salud a nuestras vidas es cuando procesamos el dolor y lo traemos en oración a Dios. Si tú lees la palabra te vas a dar cuenta que siempre se nos motiva a orar cuando estamos en problemas. Siempre. Por ejemplo, dice, cuando estaba en angustia, clamé y tú me salvaste. Dice, por nada estén ansiosos, sino oren por todo. Oren en todo tiempo, ¿no? Es decir, siempre se nos invita a venir y traer nuestros problemas delante de Dios. ¿Sabes por qué en ocasiones no traemos nuestros problemas ante Dios? Porque no creemos que la oración funcione. Porque no creemos que Dios pueda realmente escuchar nuestras oraciones. Hay muchas dudas en nuestra mente. Decimos, ¿realmente tiene poder el orar? ¿Realmente si oro a Dios por mis problemas, Dios me va a escuchar? Entonces decidimos no orar y decidimos mejor tratar de lidiar con el problema, con el dolor, de maneras equivocadas y de maneras que nos hacen más daño, en lugar de orar por todo. La palabra de Dios dice, ¿están tristes? Hagan oración. ¿Están ansiosos? Hagan oración. ¿Tienen cargas? Tráigalas delante de Dios en oración. Clamen a Dios y Él los va a ayudar. Pero el día de hoy, desafortunadamente, la iglesia ya no cree que Dios puede realmente escuchar nuestras oraciones. Por eso es de que no oramos. Y lo que estamos aquí viendo es qué importante es traer y ahogar nuestro sufrimiento en oración delante de Dios. Decirle a Dios, tengo este gran problema, me duele, me pesa, no puedo seguir adelante, Señor, mi familia o mi matrimonio o mis finanzas, Señor, tengo este problema y lo traigo delante de ti. Y Dios nos oye y Dios contesta. De maneras diferentes a como tú y yo quisiéramos en ocasiones, pero Dios contesta. Y luego sigue diciendo el verso 3, dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido.
El dolor que estaba experimentando el salmista aquí era causado por el pecado en su vida. ¿Sí? El dolor en nuestra vida puede ser causado de muchas fuentes. Puede ser un ataque de Satanás que nos está zarandeando. Puede ser el resultado de haber pecado y estamos experimentando las consecuencias de haber pecado. Puede ser simplemente porque estamos como seres humanos viviendo en un mundo caído, o puede ser que Dios nos está probando. Pero el sufrimiento, tú y yo tenemos que entender e identificar, decirle, Señor, ¿de dónde viene este sufrimiento? ¿Por qué lo estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando este momento de mi vida de dolor? Pero lo que me gusta aquí es de que aun cuando el salmista sabía que el dolor que estaba pasando era por su pecado, lo primero que él hizo es, él vino a la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Dice, comenzó a entender quién era Dios y dijo, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas tenido. Lo que vio aquí el salmista dijo, es verdad, Señor, estoy pasando lo que pasé porque he pecado contra ti, pero me arrepiento y reconozco que tú eres un Dios perdonador, que perdona, que vuelve a levantar. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos en ocasiones cuando pasamos por dolor y es causa de nuestro pecado? ¿Alguna vez ustedes han identificado que están experimentando dolor y que es por pecado en sus vidas? Y lo primero que hace la gente ahora, todos pecamos. Y te aseguro que todos en algún momento experimentamos dolor en la vida por causa de nuestro pecado. Pero ¿cómo lidiamos con el pecado? Mucha gente lidia con el pecado sintiéndose condenado y se aleja de Dios, sintiéndose con vergüenza y se esconde de Dios. Entonces, en lugar de venir a la palabra de Dios, tratamos de resolverlo autoflagelándonos emocionalmente y permitiendo que Satanás nos castigue en nuestra mente y en nuestro espíritu, en lugar de venir a la palabra de Dios y arrepentirnos y decir, Señor, he pecado, pero tú eres un Dios perdonador. Eres un Dios que perdona y que podemos ser restaurados. Si es que el dolor es causado por el pecado, pero si es por otra causa, podemos venir a Dios también y encontrar en Él ayuda. Y luego sigue diciendo el versículo 5, dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Ahora, el salmista trae a Dios su dolor y trae su problema. Y luego dice, en el Señor espero y mi alma espera en el Señor, pero mi alma espera en su palabra. Fíjate bien. Lo que tú y yo tenemos que entender es de que cuando pasamos por momentos de dificultad, tenemos que esperar en la palabra de Dios que se haga una realidad en nuestra vida. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios siempre nos va a dar promesas para cada situación en la vida. Pero Dios aquí nos está diciendo, una vez que oramos, di conmigo, tengo que esperar. Aquí está lo difícil. Porque para ti esperar posiblemente significa esperar un día, o esperar 2 días, o esperar una semana, o esperar 2 meses. Y dice Dios, tenemos que aprender a esperar hasta que el tiempo perfecto de Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Pero fíjate lo que dice aquí, ¿ok? ¿Cómo tenemos que esperar? Dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Qué es un centinela? ¿Saben qué es un centinela? Una persona que de noche su trabajo era velar toda la noche.
¿Alguna vez ustedes en México, a lo mejor, los que son de antaño, aquellos famosos veladores, ¿sí se acuerdan? Los veladores que caminaban en la calle. ¿No se acuerdan que a veces, yo de niño me acuerdo que pasaba el velador a medianoche y sonaba su silbato de velador, porque era el que andaba cuidando toda la noche según las calles, ¿no? O un velador, ponete un velador que cuida las oficinas o cuida un edificio, trabaja de noche. Su único trabajo de un centinela era durante la noche mantenerse esperando, 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 convencido de que el sol iba a salir y que la mañana iba a venir, pero estaba convencido de que en algún momento su turno iba a terminar y que el sol iba a salir y él iba a poder encontrar e irse a descansar. Y lo que está aquí diciendo es de que debemos de esperar como el centinela, seguros de que el sol va a salir. Eso es esperanza. No es solamente quedarnos esperando y decir, pues no sé si va a ocurrir, no sé si Dios oyó mi oración, no sé si realmente esto funciona y comenzamos a hablar, comenzamos a quejarnos. Dice Dios, no, tenemos que esperar como el centinela, seguros de que la mañana va a venir, seguros de que Dios va a actuar a nuestro favor, de que Dios oye nuestra oración y de que Dios viene a nuestra ayuda. Eso es lo que hace un centinela. Tenemos que esperar sin titubear, dice la palabra de Dios. No es decir, hoy creo, ya mañana ya no creo. Dice Santiago, queridos hermanos, no piense alguno que recibirá cosa alguna del Señor si nuestra fe es como las olas del mar. ¿Alguna vez has ido a las olas del mar? ¿Alguna vez te has metido al mar? Te levanta y te baja, te levanta y te baja, te mueve, siempre inconstante, te agarra una ola y te levanta, te agarra otra ola y te arrastra, y parece que así a veces los cristianos así hay, ¿no? Andan arrastrados, andan levantados, andan por abajo, pero siempre emocionales, ¿no? Se yo feo la palabra arrastrado, ¿verdad? No, no tan, no arrastrados de ese, el uso feo, no, sino cuando te revuelca, andamos todos, no, también revolcados soy feo, ¿verdad? Bueno, bueno, cuando las olas te agarran y te mueven y ¿verdad? Inconstante siempre, dice Dios. Mira, cuando tu fe es como las olas, inconstante, un día arriba, otro día abajo, hoy sí, Señor, hoy sí sé que estás conmigo, a las 8 de la mañana tú estás conmigo, a la 1 de la tarde ya no sé si estás conmigo, ya no sé si realmente esto funciona, no sé si eres real, a las 8 de la noche, ay, como que no, sí, Señor, yo creo que sí estás conmigo, al día siguiente, no, no, esto no es verdad, ¿para qué seguir adelante? Inconstante. Y dice Dios, el que tiene una fe así, no pienses que vas a recibir cosa alguna del Señor. Por eso el salmista, un salmo dice, tenemos que confiar sin titubear. Y cuando esperes, una cosa es esperar confiado y otra cosa es esperar quejando. Podemos esperar quejándonos, dice Dios, no. O podemos esperar en silencio, confiando. Ahora la pregunta es cómo esperamos en Dios. Ahora, tenemos que esperar en esperanza. Eugene Peterson, un pastor, habló sobre la esperanza y dio esta definición. Fíjate bien. La esperanza es una proyección de la imaginación. Así también la desesperanza. La desesperanza acepta demasiado fácilmente los males que prevé. La esperanza es una energía que estimula la mente para que explore todas las posibilidades para combatirlos. En respuesta a la esperanza, la imaginación se despierta para imaginarse todos los asuntos posibles, probar todas las puertas, calzar aún las piezas más heterogéneas en los rompecabezas. ¿Te das cuenta? La esperanza imagina todas las posibilidades.
Imagina las maneras en cómo Dios puede obrar. Imagina lo que Dios puede hacer, la esperanza. La desesperanza también imagina, pero la desesperanza comienza a pensar en todas las cosas que van a salir mal. ¿Te has levantado de mañana y te levantas pensando en qué mal te va a ir el día? ¿En todo lo mal que te va a ir? Eso es lo que estás esperando, desesperanza. Pero nuestra esperanza viene de pensar en el carácter de Dios, de pensar en sus promesas, de pensar en su capacidad. Romanos 4:18 dice así, hablando de Abraham. Contra toda esperanza, Abraham creyó, fíjate bien, y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se les había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó y esperó. ¿En qué creyó? En el carácter de Dios, en sus promesas y en su capacidad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando esperamos. Tenemos que pensar en el carácter de Dios. Piensa por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Piensa en el carácter de Dios, en una característica del carácter de Dios. Ahora, dime en qué característica pensas. Fiel, misericordioso, amoroso, esperanza, paz. ¿Qué otra característica del carácter de Dios? Poderoso. Ese es el carácter de Dios. Cuando tú esperas pensando en el carácter de Dios, tu mente comienza a imaginar lo que Dios puede hacer a través de su carácter. Ahora, Abraham la tenía difícil. Sí sabes quién es Abraham, ¿verdad que sí? Abraham la tenía difícil. Se le había dado una promesa. Ahora, fíjate bien, Abraham estaba actuando en una promesa. Dice que ya tenía como 100 años y su esposa era estéril y Dios le había dado la promesa que le iban a dar un hijo. Abraham estaba actuando en la promesa. O sea, si tú y yo tratamos de hacer lo que Abraham, no nos funciona. ¿Ok? O sea, no podemos tener hijos a nuestros 100 años y nuestra esposa es estéril y decir, si Abraham lo pudo, yo también lo puedo hacer. No, porque Abraham estaba actuando en una promesa que se le dio. Pero la promesa que se le dio, dijo, te voy a dar a un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo este Abraham? Comenzó a parar de ver su cuerpo que estaba casi como muerto o la esterilidad de Sara. Dice, no voy a poner mi confianza en la esterilidad de Sara, ni voy a poner mi mirada en mi cuerpo que está casi como muerto. Comenzó a mirar y a creer que Dios era poderoso para cumplir lo que él había prometido y comenzó a pensar en el carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pasamos por momentos de dificultad. Esperar pensando en el carácter de Dios. Romanos 4, 20, 21 dice así. Ante la promesa de Dios, fíjate bien, no vaciló como un incrédulo. Una vez más, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. 3 cosas hizo Abraham para no vacilar. Número 1, dio gloria a Dios, pensó en el carácter de Dios y esperó en su palabra. Fíjate bien, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido, dice, y reafirmó su fe dando gloria a Dios. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Damos gloria a Dios. Adoramos a Dios. Proclamamos la grandeza de Dios. Alabamos a Dios. Le decimos, Señor, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres el más que suficiente, tú lo puedes hacer. Prendo mi radio, pongo alabanzas, comienzo a alabar a Dios cuando estoy esperando por una situación. Comienzo simplemente a darle gloria a Dios, porque entonces mi fe comienza a fortalecerse
cuando comienzo a proclamar cuán grande es Dios. Pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando pasamos por momentos difíciles? En lugar de poner alabanza, en lugar de dar gloria a Dios. ¿No es verdad que comenzamos a hablar del problema? Comenzamos a hablar de lo grande que es el problema. Comenzamos a hablar de lo difícil que se ve la situación. Comenzamos a decir todas las posibilidades del por qué las cosas no pueden funcionar. Y decimos, esto no va a salir nada bien. Y comenzamos a hablar con nuestra boca todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Número uno, dar gloria a Dios. Proclamar su grandeza. Número dos, pensar en el carácter de Dios. Y número tres, esperamos en su palabra. Esperamos en las promesas de Dios. Esperamos en las promesas de Dios. Ahorita nosotros estamos orando, como te lo estamos orando estamos orando con Marlon y Consuelo. Y ellos están orando por su hija, que está en un proceso de migración. Y oramos por ustedes. Y sé que lo más difícil es la espera. Pero oramos, le decimos, Señor, concédeles el deseo de su corazón. Concédeles que su hija pueda venir y pueda salir de donde está y que se reúna con ellos. Y estamos orando, estamos creyendo. Creemos que Dios puede mover el corazón de las autoridades al favor de nosotros. Porque dice Proverbios, Dios, el corazón del rey está en las manos de Dios y Dios lo mueve hacia donde Él quiere, como los repartimientos de las aguas. Estamos orando las promesas de Dios y llegará un día donde su hija estará con ellos y estaremos celebrando y decir, oh, miren, Dios cumplió su palabra. La pregunta es, ¿cuándo Dios lo va a hacer? En su tiempo perfecto. Puede ser el próximo mes, puede ser en un tiempo más, pero la responsabilidad de nosotros es esperar. Esperar dando gloria a Dios, pensando en el carácter de Dios y esperando en su palabra. Ahora, lo diferente a esperar en Dios es ruminar. Di conmigo ruminar. ¿Sabe lo que es ruminar? Ajá. Dicen que las vacas rumean. ¿Rumean? Sí, rumean, ¿verdad? Sí. Dicen que tienen dos estómagos, las vacas. Comen el pasto, lo mastican de un lado, otras veces, pero bien, siempre a veces como mueven su boca, la mastican, se lo pasan al estómago, lo vuelven a sacar y lo vuelven a masticar, porque le están sacando todo lo que deben de sacarle. Es por eso que si te das cuenta, las vacas están bien bendecidas y de pura verdura, ¿no? Entonces, porque ruminean y ruminean. Podemos rumear, podemos rumear la palabra de Dios, es decir, Señor, estoy pensando en tu palabra, estoy pensando en lo bueno que tú eres, estoy pensando en quién eres tú para mí. Podemos rumiar la palabra o podemos rumiar los problemas. Y eso es lo que se le llama una respuesta psicológica que no es saludable, que es lo contrario a la esperanza. Cuando repasamos, por ejemplo, repasamos un evento, repasamos una herida, repasamos un pecado, repasamos conversaciones, ¿verdad? Vamos a través de los problemas detalle por detalle, de las pláticas detalle por detalle, una y otra vez, ¿verdad? Entonces, damos oportunidad a que el crítico que está dentro de nosotros comience a traer culpa, depresión, conmiseración, emociones de fracaso. Entonces comenzamos a rumiar el problema y lo que pasa es de que psicológicamente estamos haciéndonos mal y el problema se convierte en algo tan grande que nos gobierna porque comenzamos a rumiar. El día miércoles, Marlon perdón, ¿lo puedo compartir? El día miércoles nos juntamos a orar a las 10 de la mañana y ellos siempre me hablan. Ellos siempre me hablan. Y a las 10 en punto me marca Marlon. El miércoles 10:01, 10:02 de la mañana.
y no me marcaba. Entonces dije, no quiero ser imprudente y hablarles por teléfono, le mandé un mensaje como a las 10. Hey, ¿cómo estás, Marlon y Consuelo? Nos reunimos orar hoy, los estoy esperando. Les mando el mensaje, no me contestan. Le hablo como a la hora o como a la hora y media, le doy una llamada, no me contesta. Dentro de mí, te soy honesto, número uno dije, estarán enojados conmigo. ¿Qué les habré hecho? ¿Por qué no me contestan si ellos nunca son así? Entonces, identifico, digo, espérame, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? O sea, ¿por qué empieza mi mente a funcionar como algo malo realmente ha de haber ocurrido, ¿no? Entonces ya les mandé, hey, espero que todo esté bien, y me comencé a preocupar. Y trataba de sacudirme, decía, no, no, todo está bien, yo no les hice nada de mal, y no creo que Marlon se me enoje tan fácilmente. Ya después me hablaron ya más tarde. Y me dijeron, pastor, es que nos quedamos dormidos. Es que trabajamos muy duro y fue un día muy pesado y por más que quisimos, pues nos quedamos noqueados. Y dentro de mí dije, o sea, cómo se rompen nuestros pensamientos tan fácilmente cuando la verdad sale a la luz? ¿Cierto? Cuando la verdad sale a la luz, se rompen las mentiras. Cuando en tus pensamientos rumineas mentiras, pero traes la palabra de verdad a tu vida, eso es lo que va a romper la ruminación equivocada. En lugar de estar pensando en los eventos, ¿cuántos de ustedes tienen una conversación y se van a casa pensando en la conversación detalle por detalle y pensando, la regué, híjole, hablé de más, híjole, no tuve que haberle dicho, de seguro se ofendió con lo que le dije, no, hombre, ya no me va a hablar? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado eso? Detalle por detalle, pero es porque nuestra respuesta psicológica responde de maneras equivocadas. Por eso necesitamos entrenar nuestros pensamientos y nuestro corazón a la esperanza, pensar en quién es Dios, pensar en su bondad, pensar en su carácter, pensar en su poder, que no importa a través de lo que estemos pasando, Dios es bueno, Dios está con nosotros y que podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. Pero es un entrenamiento, es un entrenamiento, porque si permitimos nuestras emociones gobernarnos en lugar de la verdad de Dios, vamos a andar como el tiempo de Michigan, siempre inconstante, ¿verdad? Ayer, cuando fue antier, yo andaba de short y andaba, pero gustándome el calor. Y luego ayer estaba lloviendo, me deprimí porque está lloviendo. A mí no me gustan los días lluviosos. Y estaba en casa y le decía a Saray, no me gustan los días lluviosos a mí, no lo siento, pero no me gustan. Hoy me levanté y estaba un poquito ventoso. Pero si te das cuenta cómo Michigan cambia y nuestras emociones pueden estar así también para arriba y para abajo. Pero vamos a permitir que sea Dios el que gobierna en nuestros corazones. Que no importa lo que pasa en la vida, el corazón puede estar firme porque confía en Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que nuestros corazones sean afianzados cada día en tu palabra. Que no importa lo que venga, Señor, podemos confiar en ti y podemos vivir con esperanza, como Abraham vivió con esperanza contra esperanza. Cuando todo se veía en contra de él, cuando todo se veía, Señor, imposible, él decidió creer y decidió pensar en tu carácter y en tu grandeza y en tus promesas. Y es lo que queremos aprender a hacer cada día, Padre. Aprender a confiar en tu palabra, en tu carácter, dándote gloria a ti, Señor, en todo momento. En el nombre precioso de Cristo Jesús.